Muy buenos días, amigos, hermanos, familia de la fe que nos miran por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno es poder tener este espacio para hablar de su palabra, para poder conocer ciertos aspectos, para desmenuzar algunas situaciones que a veces son necesarias para encaminarnos de la manera correcta. Y en esta ocasión quiero revisar pasajes de la Biblia, un pequeño pasaje de la Biblia que es de suma, pero de muchísima importancia para la vida del cristiano, para la vida de la persona que aspiramos tener ese nivel de espiritualidad, por llamarlo de algún modo, que nos mantenga unidos, ligados a Dios. Creo que muchos de los cristianos y de quienes servimos en las iglesias, más aún en la predicación, estamos conscientes que nuestra relación con Dios se deriva de dos o de tres aspectos en definitiva, dos esenciales y uno que es muy práctico, ¿sí? La una es la lectura y estudio de la palabra, ¿sí? Y la otra es la oración o la comunicación con Dios. Digamos, esos dos son las bases para que alguien pretenda ser cristiano, alguien que quiere verdaderamente tener una relación con Dios. Tiene que leer la palabra, no puede pretender ser un cristiano porque cada domingo llega a la iglesia o porque de vez en cuando escucha una prédica o porque pone el audio de la Biblia hablada. No, tiene que leer la palabra porque la palabra se revela al cristiano, siempre y cuando tengamos esa intencionalidad. El otro aspecto obviamente es la oración, ¿sí? Es decir, esa comunión con Dios, eso de hablar con Dios, eso de decirle a Dios y de escucharle a Dios en esta conversación, ¿no? de ida y vuelta. Y claro, de estas dos se deriva, digo, la tercera, que es la obediencia, porque obvio, de gana serviría leer la palabra de Dios, en donde entre otras cosas está manifestada su voluntad, ¿sí? Y que no la cumplamos, que digamos, bueno, ya conozco, pero igual he decidido no hacer caso, ¿no es cierto? Entonces, son estos tres aspectos que a nosotros nos hacen cristianos, ¿sí? Que es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración y la obediencia, es decir, la práctica de lo que nos muestra Dios en su palabra y en la oración. En este sentido, yo quiero detenerme un poquito en esta pequeña charla en lo que es la oración. La semana anterior habíamos tenido toda una semana de oración por las distintas situaciones que obviamente nos afligen como pueblo de Dios. Cada quien con su problema, cada quien con su situación, pero nosotros como iglesia decidimos tener ese tiempito, ese espacio de poder orar por nuestras necesidades y también interceder por las de los demás. Si bien tuvimos una concurrencia medianamente buena, obviamente también somos conscientes de que no todo mundo puede venir a la iglesia, ¿no es cierto? A la oración de toda una semana. Muchos me expresaron su lamento de no haber podido llegar ningún día, porque como hemos manifestado, para las personas que viven en otras latitudes, que nos ven desde otras partes del país y del mundo, ¿sí? Nosotros somos una ciudad satélite de la ciudad capital de Quito, que está aproximadamente a unos 20 kilómetros de distancia, pero a pesar de ser una distancia tan pequeña, las primeras horas de la mañana y las horas de la tarde y noche, el tráfico es extremadamente conflictivo. Entonces eso impide que una persona que salga a las 5 de la tarde, por ejemplo, de Quito, para venir a su residencia acá en el Valle de los Chillos, ¿sí? Le toma más de una hora el poder llegar, ¿sí? Digo, es por los horarios y por el flujo vehicular excesivo que hay en este trayecto, ¿sí? En esas horas. Entonces eso les ha impedido venir. Y claro, nosotros hacemos esta oración, normalmente lo hacemos a inicio de año y a final de año, a inicio para poner en manos de Dios toda la obra. La motivación de la semana anterior fue, entre otras cosas, esta también. Y a final de año por agradecerle a Dios y seguir dependiendo y seguir sostenidos, sustentados, pero sobre todo nosotros aferrados y sujetos a Dios. Pero esta pequeña charla que le quiero dar hoy no se refiere a una oración congregacional, es decir,
No es cuando nosotros nos reunimos y alguien se para en el púlpito y levanta la voz mientras las otras personas estamos acá sumándonos a esa oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta pequeña charlita, esta instrucción que nos da la palabra de Dios, esta advertencia inclusive en la relación con Dios, se refiere a la oración íntima, a la personal, a la mía con Dios, a la de cada uno con Dios, ¿no es cierto? Y es curioso que allá en el capítulo 6 de Mateo, en donde desde el capítulo 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte y da ciertas instrucciones en muchísimos temas, digo, es curioso que pasen cosas como esta, ¿no? Que mientras Jesucristo iba dando sus charlas, sus enseñanzas, su predicación, liga a la oración con dos aspectos que están no solo relacionados, sino que tienen la misma perspectiva de parte de Dios y por lo tanto hay un mismo riesgo de equivocarnos los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo liga con la limosna y lo liga con el ayuno, ¿sí? Por eso es que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, comienza hablando de Jesús y la limosna, es decir, Jesús hablando y advirtiendo sobre cómo dar una ayuda. La limosna no es lo que se da en la iglesia se da una ofrenda, ¿sí? La limosna es lo que uno da a una persona que considera que necesita ayuda y que se le puede ayudar, ¿sí? Entonces, lo liga, digo, la oración con la limosna y con el ayuno. Tan ligados están estos tres aspectos, ¿sí? que tienen en el texto inclusive denominadores comunes, ¿sí? Como por ejemplo el que se refiere a que tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí? Te dará la recompensa en público. En los tres casos lo dice así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la limosna, dice, cuando tú quieras dar limosna, o sea, cuando tú identifiques a alguien que necesita una ayuda y nazca en tu corazón el poder darle algo, ¿sí? Hazlo de manera camuflada, no proclamando, no haciendo notar, no sacando en redes sociales, ¿no es cierto? No mostrando a que haya la mayor cantidad de personas que se enteren de este acto de bondad tuyo, ¿no es cierto? Porque la limosna obviamente es un acto de bondad, de generosidad, de misericordia, de compasión, de lo que usted quiera, ¿sí? Es decir, de ciertos aspectos que aún desde el punto de vista social, no solo desde el punto de vista espiritual, darían la pauta para que las personas aprecien, ¿no? Y digan qué atributos ha tenido esta persona de ser tan generosa y etcétera, etcétera. Algún rato yo fui juzgado por una situación de estas, cuando en época de pandemia, como congregación, ¿sí? Pudimos, gracias a Dios, a pesar de ayudar a otra institución o a otras instituciones, a dos instituciones específicamente, ¿sí? Entonces, yo dije en los videos, porque en esa época no estábamos asistiendo de manera presencial, entonces yo dije en los videos que hemos podido llegar con esto. Y alguien me reprendió, me dijo, cuando des limosna, que la mano izquierda tuya no sepa lo que la derecha ha dado, etcétera, etcétera. Bueno, en esa ocasión lo hice, no porque estaba vulnerando esta advertencia, esta disposición de Dios, ¿sí? Sino que como eso habíamos recibido, era necesario que yo haga conocer que no fue solo para sostener y sustentar a las personas necesitadas de nuestra iglesia, sino que inclusive hicimos llegar, porque obviamente ciertas cosas, ciertos alimentos perecibles que nos llegaron, que normalmente no es común que eso suceda, los entregamos a otras partes, es decir, para que las personas que nos dieron y a quienes vinieron, dieron y se fueron, no son parte de nuestra congregación y no tenía otra manera, como por ejemplo un domingo presencialmente decirles hemos hecho esto o aquello para que solo la iglesia, la familia del fe lo conozca. Entonces me tocó hacerlo por redes sociales, ¿sí? En medio de una charla dije hemos podido llegar y ayudar a tal o cual institución y estamos ayudando a tales o cuales personas y familias de la congregación, ¿no es cierto? Entonces, pero fue por esa situación, porque no estábamos con asistencia presencial y creo que mencioné también, si mal no recuerdo, de la ayuda de manera personal que lo estaba dando a unas personas que
que se ubican hasta el día de hoy, y siempre hay personas necesitadas ahí a muy pocas cuadras de la iglesia, ¿sí? Entonces, digo, fui juzgado, pido perdón si es que quizás lo hice de manera indebida, pero aquí nos habla precisamente de esto, ¿no es cierto? De no proclamarlo, de no hacerlo saber, que si quieres dar una limosna, quieres dar una pequeña ayuda, sería el equivalente a limosna, ¿sí? Pues se lo haga y se lo haga de la manera más camuflada, no solo no haciendo conocer, sino haciendo un poquito de esfuerzo para que no se sepa, ¿no es cierto? Por varias razones, ¿sí? Una de ellas es porque cuando uno publica el apoyo, la ayuda, la bondad que puede tener, ¿sí? Es porque no ha tenido, es porque el ánimo principal no ha sido el ayudar, sino el hacer notar la ayuda que doy. Y la otra porque, claro, de parte de quien lo recibe, sí, también hay que tener misericordia en ese sentido y que no se sienta humillada, que no se sienta... Sí, yo sé que el recibir una ayuda, un favor de alguien cuando estamos necesitados es una bendición y que venga con la mejor buena voluntad. Pero si nos sentimos mal, porque también me ha tocado recibir, nos sentimos mal cuando de pronto, sí, yo le ayudé, esa ropa que está puesta yo le di, y tal cosa. No, a mí me pasó y gracias por la ayuda, pero no hacía falta que me haga sentir tan mal, ¿no es cierto? Entonces nos dice que no hay que ser hipócritas. Y en los tres casos, tanto del ayuno, de la oración, como de la limosna, también llama hipócritas. Por eso digo, están íntimamente ligados estos tres aspectos. En el caso del ayuno igualmente, ¿no? Se entiende que en esa época habían ciertos religiosos, los fariseos unos, pero también gente que seguía, que cuando ayunaban proclamaban, salían en las esquinas a hacer ver, a desnudar su rostro, o sea, a causar lástima, quizás a ponerse sus ropas más andrajosas, todo. Entonces dice, no seas austero, o sea, no digas yo me estoy inhibiendo de esto, de aquello, de por aquí y por acá, ¿no es cierto? Dice, más bien haz las cosas, ¿quieres ayunar? Perfecto, ayuna, no seas hipócrita. Y también dice, hazlo en secreto, porque Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y con la oración es igual. Entonces entremos en el texto propicio para desglosar un poquito esta situación, de tal manera de que nuestra oración sea íntima y sincera. Así se llama esta pequeña charla. Una oración íntima y sincera. Bueno, en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 8, la palabra de Dios dice así. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8 dice así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros le pidáis. Bueno, aquí están las primeras instrucciones respecto de la oración, ¿sí? Aparte, digo, de la advertencia de no ser hipócritas, de no tratar de mostrar, de no decir. En esa época se entiende, ¿no? Que obviamente que en la sinagoga se oraba, pero también entiendo que se tenía que manejar en un orden y que, claro, se refiere a aquellas personas que a lo mejor levantaban más la voz para ser escuchados o tenían una elocuencia mayor para demostrar que yo oro más bonito que el otro es tan simple en su oración, ¿no? Pero el día de hoy, a lo mejor ya no hay ese tipo de cosas, de hecho no las hay, ¿no es cierto? Entiendo que en esa época dice aquí que se ponían en las esquinas de las calles para ser vistos por todos, y a lo mejor serían solo, no sé si serían únicamente los líderes religiosos o también gente espontánea que lo que trataba es de demostrar una falsa espiritualidad, ¿sí? Pero hoy en día esto se traduce a ciertos aspectos, como por ejemplo cuando nos encontramos con alguien, ¿no es cierto? Saludamos alguna cosa, y de manera hipócrita, ¿sí? Pero tratando de que la hipocresía no sea descubierta, se dice, no,
te encontré, dice, justo te estaba pensando porque en estos últimos días he estado orando por ti. ¿Será? ¿Será? Sí, he estado orando por ti. Perfecto, yo no digo que Dios no pueda inquietar el corazón de una persona motivando a que ore por otra persona. Sí, sí pasa eso. La psicología lo llama telepatía, ¿no es cierto? Entonces, sí es posible. De hecho, si es que es cierto, pues esta persona va a decir, gracias porque estoy pasando por esta situación. Dios ciertamente puso en tu corazón porque yo estoy atravesando una dificultad, enfrentando una adversidad. Y qué bueno que Dios ha puesto en tu corazón que sin saberlo, sin que yo te lo diga, sin que nadie te informe, haya nacido esto en tu corazón. ¿Eso pasa? Sí, sí pasa, ¿sí? Lo que no es correcto es que cuando no pasa, es decir, cuando no tenemos esa revelación de parte de Dios para que nosotros estemos en oración por tal o cual persona, nos encontremos y tratemos de impresionarle, que diga, justo estuve orando por ti. O que en una conversación, ¿sí?, de pronto alguien dice, qué bueno que tú fuiste librado de tal situación, ¿no?, que le afectó a ahora que tenemos unos grandes aguaceros que están afectando a muchas partes de nuestro país, y que diga, ve, se cayó la casa de ahí y la tuya no se cayó, y te diga, es que yo soy una persona de oración. Estos también equivalen a fariseos, ¿no? Es que yo soy una persona de oración. Cuando se puede decir, gracias a Dios, a mí no me pasó, ve, Dios en su infinita misericordia me sostuvo, punto. ¿Sí? Pero no, hay personas que dicen, yo soy una persona de oración, o en este tiempo estoy orando mucho, Dios ha puesto en mi corazón, no sé por qué, pero estoy orando mucho. Si no sabe por qué está orando, ¿cómo está orando mucho, no? En fin, son ciertas circunstancias, o si no, personas que igualmente se autocalifican, dicen, yo debo una vida de oración, yo vivo en oración. Qué bueno que así sea, qué bueno que así sea, que sea una persona de oración, una persona de intercesión, una persona que lucha de rodillas, qué bueno que así sea. No está mal, lo incorrecto es proclamarlo, hacerlo conocer, hacerlo saber. Eso es lo que está mal. Y a eso se refiere antes de que Jesús nos dé un modelo de oración, como es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Antes de ese modelo, ¿sí?, nos dice, no seas hipócrita tratando de mostrar que eres una persona muy espiritual, porque tu oración, tus limosnas y tus ayunos, todo el mundo los conoce, ¿no es cierto? Lo importante es que lo conozca Dios. ¿Cómo? Cuando uno lo hace de la manera más camuflada, de la manera más escondida, si es que cabe el término, lo correcto es de la manera más íntima, ¿sí? Entra en tu aposento y ahí con Dios, ¿no es cierto? O si es que vas a dar, que la izquierda no sepa lo de la derecha. Y si es que vas a ayunar, ve, ese día apaga el teléfono y punto, ¿no? No, es que estoy ayunando, tranquilo nomás, ¿no es cierto? El otro aspecto que nos dice aquí la palabra de Dios en esta instrucción previa, digamos, al modelo de la oración del Padre Nuestro, es que nosotros no solo debemos procurar esa intimidad, Dios y yo, ¿no es cierto? Buscar el espacio apropiado, el espacio en el que no sea interrumpido. Esa es la idea también de cuando dice entra en tu aposento y Dios que ve en secreto, porque si uno entra en el aposento a media tarde, cuando la familia está en movimiento, los chicos, cuando hay televisiones prendidas y todo, no. Se refiere a que busca el espacio y el tiempo apropiado para que puedas tener este diálogo con Dios de tal manera que no te veas interrumpido o interrumpida hasta que concluya tu comunicación con Dios, hasta que concluya tu oración. Punto. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay que ser personas de oración? Claro que hay que ser personas de oración. ¿Que se debe tener una vida de oración? Por supuesto que se debe tener una vida de oración. ¿Que debemos estar siempre con un corazón obediente a Dios para que Dios pueda depositar en nosotros la inquietud para interceder por otras personas? ¿Tiene que ser así? Por supuesto que tiene que ser así. Lo que tiene que ser es no proclamado, no publicitado por mostrar que somos muy espirituales, y a veces caemos en situaciones un poco críticas, ¿sí?
entonces buscar esa intimidad sin interrupción alguna. También nos dice algo que es muy necesario, ¿no es cierto? Y a veces caemos, digo yo, caigo muchas veces en estas cosas. Dice que cuando nosotros oremos, no sea lo mismo y lo mismo y lo mismo. Obviamente se refiere o se entiende en primera instancia a no rezar, ¿no es cierto? El rezar es esto, es el repetir exactamente. Yo recuerdo que en los inicios de mi vida profesional asistía a ciertas audiencias para conocer, para saber cómo desenvolverme, ¿no? Uno tiene que aprender, pues no es que uno sale con un título de la universidad y ya sale listo para todo, no. Comienza un camino de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y habían algunos profesionales ya con trayectoria que cuando en sus audiencias querían hacer alusión a un texto de la ley, decían, como reza el texto de la ley, como reza tal artículo de tal código de tal ley, ¿sí? Y leían eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que ser una repetición estricta y literal del texto de la ley que invocaban, ¿sí? Entonces acá obviamente se entiende, digo en primera instancia, que el rezo no puede ser un repite, repite, repite. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que... Sí, ya. Lo primero que nos dice es, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque dice que no usemos vanas repeticiones, porque lastimosamente las hermosas oraciones, por ejemplo, que motivaron algunos de los salmos, eran leídas por los judíos en ciertos ritos que ellos cumplían, pero que, claro, por la repetición de estas habían perdido su esencia, habían perdido su espíritu, habían perdido su pasión, habían perdido la entrega del corazón, que tiene que ser la base de la pronunciación de cada una de esas palabras, y se volvió repetitivo, ¿no? Entonces era repetitivo, ya ahí mismo, entonces dice, esas cosas no hagas. O la otra que debemos entender, ¿sí? No solo el rezar, repetir una oración por repetirla, que ya pierde su intencionalidad, sino que también no podemos nosotros igual hacer un formato de oración por nuestras necesidades, por ejemplo, ¿no? Ya, y lo mismo, converse. La oración es una conversación fluida. Cuando usted se encuentra con una persona, ¿sí? Por más que sea la misma persona con la que se encuentra de cuando en cuando o a día seguido, no habla de lo mismo. Quizás pregunta de algo que se habló días atrás. Y a propósito, ¿qué pasó con tal situación? Quizás eso hace. Pero no habla de lo mismo y de lo mismo no. Imagínense lo que es, por decirlo de manera figurativa, sentarme a hablar con Dios. La mejor posición, creo yo, mientras se pueda, es arrodillarse, creo yo. No creo que esté mal no hacerlo, no arrodillarse. Yo creo que es la mejor posición, algo muy, muy personal, pero no creo que sea una irreverencia el no hacerlo. Y quizás estar en un lugar sentado, para mi gusto, con un fondito musical cristiano, de ser posible solo instrumental, y conversar con Dios, de pie, sentado. Lo importante es el aposento en secreto, en intimidad, sin interrupción, como nos sugiere la palabra, y hablar, un hablar fluido, una espontaneidad, una voluntariedad en la conversación con Dios. Obviamente la palabra nos da varias otras instrucciones al respecto, ¿no? Que debemos de tratar con acción de gracias, que debemos ponernos a cuentas con Dios, etcétera, etcétera, que debe haber obviamente una previa de adoración al Señor. Perfecto. Pero hay ocasiones en las que uno sí puede entrar, creo yo, espero no estar falseando la doctrina, y comenzar de una diciéndole, Dios, aquí estoy, tú sabes lo que estoy pasando, y a lo mejor se me escapó el decirle lo que debería decirle. Señor, te amo, si acudo a ti es porque tú eres el Rey de Gloria. Hay tantas cosas bonitas que se le podría decir, pero a veces que uno entra con angustia, cargado, con desesperación, que entra directo al grano. Lo importante es que sea espontáneo, ¿sí? Y hablarle, y no estar ahí mismo, sí. Por último, podemos pedir por las mismas circunstancias, por las mismas situaciones, por las mismas personas,
pero conversando, de manera diferente, ¿sí? Y por último, para concluir solo esta partecita y concluir nuestra pequeña charla, también nos dice que, y esto a mí me traía, antes de culminar, esto a mí me traía cierta inquietud en los inicios de mi vida cristiana, ¿no? La parte final que leímos del versículo 8 dice, y Dios que sabe tus necesidades, ¿sí? Después de que nos recomienda que lo hagamos en intimidad, dice, el Padre dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Entonces, claro, son esas novatadas, ese desconocimiento bíblico y desconocimiento o esa falta de experiencia con Dios, esa experiencia de buscarle en oración, de conocerle a través de su bendita palabra, es la que a veces nos hace sacar ciertos aspectos, ¿no? Aquí ni siquiera estaba sacando un versículo, sino una parte de un versículo, para decir, si Dios sabe mis necesidades, ¿por qué tengo que pedirlas? ¿No es cierto? La típica. Si Dios ya sabe, entonces ¿por qué le pido? Mejor que Él ya me supla, aunque yo no le pida. Primero es porque Dios quiere a través de la oración, por así decirlo, comparar si efectivamente mi oración, por más íntima que sea, por más solo que esté, que sería lo recomendable, ¿sí? Sí coincide con la real necesidad que tengo, ¿no es cierto? Porque de pronto yo puedo en oración decirle, Dios mío, ayúdame a ser un hombre de bien, ayúdame a ser un padre en los cuales mis hijos puedan confiar plenamente, ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita como cabeza y ella sea mi ayuda idónea. Y yo puedo hacer una oración así cuando mis hechos no demuestran eso, ¿sí? Entonces, dice, pídele a Dios, pero quiero que sepas que tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Y lo que tienes necesidad es decirle, Dios mío, líbrame de caer en adulterio, en fornicación, y no decirle, Dios mío, quiero ser el mejor hombre, el mejor esposo y el mejor padre, ¿sí? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y a veces nosotros pedimos por impresionarle a Dios, aún en la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que yo lo que pido es auxilio por salir de una situación de momento, pero no estoy pidiendo la verdadera necesidad. La verdadera necesidad no es salir de esta situación. Por ejemplo, ayúdame, Señor, con esta necesidad económica, cuando yo le debo pedir, Señor, dame sabiduría para manejar mis finanzas, ¿sí? Entonces, claro, uno confunde y digo, cuando es novato, piensa eso, ¿no? Si Dios ya sabe mis necesidades, si vuestro Padre conoce las necesidades, ¿sí? ¿Para qué le tengo que pedir? Para ver si estamos pidiendo bien, porque a veces pedimos, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, si pides y no recibes porque pides mal, ¿no es cierto? Entonces la oración y la relación con Dios nos va haciendo entender quién soy yo y quién es Él. Soy su hijo, obviamente, pero mostrar con transparencia, mostrar con integridad, ¿sí? Desnudar mi corazón delante de Dios y que mis palabras corroboren esa intención que tengo de presentarme delante de Dios y de decirle, sí, yo creo que necesito esto, Señor, yo necesito esto otro. No digo, Señor, yo te pido que cambies el carácter de mi mujer, cuando la verdadera necesidad es de que yo sea más comprensivo, más tolerante, más paciente, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, es bueno que nosotros podamos elevar, como se llama esta pequeña charla, una oración íntima y sincera, ¿sí? Esto aplica, digo, para la oración personal, no para el tipo de oración congregacional, porque obviamente cuando nos reunimos en la casa de Dios con el ánimo de tener tiempos de oración de familia de la fe congregacional, ¿sí? El manejo necesariamente es distinto. No obstante, ¿sí? Uno puede estar, como yo he estado muchas veces antes de ser pastor, ¿sí? Antes de ser el siervo intercesor, desde un púlpito, ¿sí? Había ocasiones en que yo, siendo un asistente de la iglesia, estaban orando y yo tenía mis cosas, tenía mis cargas, tenía mis situaciones y hasta un poquito me desconectaba, por así decirlo. Entonces yo estaba sumado al ambiente de oración, pero yo concentrado en mi situación y en la motivación que he tenido de
de buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Que nuestra oración sea íntima y sincera para que nuestra relación con Dios sea íntima y sincera. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó